4 años de amor forzado por Luis. Finalmente escapé de él, pero solo disfruté 3 años de libertad. Entonces descubrí que aquel alfa de nivel S había utilizado mi esperma del banco criogénico para una fecundación in vitro, y luego, usando su propia cavidad reproductiva atrofiada, ese alfa había dado a luz personalmente a nuestro hijo para mí, un omega. Su locura me dejó sin palabras. «Estás completamente enfermo. ¿Sabes que podrías haber muerto?» Él sonrió, extendiendo los brazos para sostener a nuestro pequeño. «Pero no morí, y logré traerlo al mundo. ¿Te gusta? Podemos criarlo juntos». Mientras decía esto, sus dedos se cerraron suavemente alrededor del frágil cuello del niño. De lo contrario, un niño que no recibe el amor de su padre, parece no tener mucho sentido vivir. «¿Qué dices, Javier?» 1. En el tercer año desde que escapé de Luis, todavía tenía pesadillas con frecuencia. Soñaba que nunca había logrado huir de aquella mansión lúgubre, que él me arrastraba una y otra vez a aquella habitación oscura, usando todo tipo de instrumentos para obligarme a someterme, llevando mi cuerpo al borde del colapso. Me despertaba sobresaltado, el corazón palpitándome fuerte en el pecho, mirando las sábanas húmedas, tomándome un buen rato para recuperar el aliento antes de levantarme a elegir el traje para la cena de trabajo de esa noche. Como siempre dormía mal, estaba algo apagado en el banquete. Fui al baño a lavarme la cara con agua fría. Un evento de alta gama organizado por nuestro equipo no podía permitir errores. Volví consciente del baño y encontré a un niño pequeño parado en el pasillo. Muy pequeño, tambaleándose solo de estar de pie. Probablemente no tendría más de 2 años. Estaba solo pero no lloraba, y cuando me vio, agarró el borde de mi pantalón. Balbuceando, pa. Lo miré. Era un niño, de piel muy blanca, y como su carita era tan pequeña, aquellos grandes ojos oscuros como uvas negras parecían enormes. Bellamente esculpido, tan adorable que mi corazón se enterneció. Me incliné para levantarlo, y solo con la yema de los dedos toqué suavemente su mejilla. Temía lastimarlo. ¿Tu papá desapareció? ¿Quieres que te acompañe aquí hasta que vuelva? Sí, dijo, abrazando mi cuello y empezando a olerme. ¿Quién es tu papá? Qué descuidado, dejarte solo aquí. El niño en mis brazos se emocionó de repente, y su manita regordeta accidentalmente me golpeó la cara. Pa. Seguí la dirección de su mano y giré la cabeza. El dueño de mis pesadillas estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome desde el final del pasillo. Me quedé petrificado. En un instante, toda la temperatura corporal pareció desvanecerse. Las luces palidecieron abruptamente, el mundo terrenal se sumió en el infierno. El niño en mis brazos cambió de expresión, transformándose en un pequeño fantasma lúgubre del infierno, guiando al Señor de la Muerte paso a paso hacia mí. 2. Cuando Luis se detuvo frente a mí, escuché mi propio corazón a punto de estallar contra mi pecho. Tomó al niño de mis brazos. Mis brazos todavía temblaban incontrolablemente. Javier, ¿es adorable? Las primeras palabras que esa persona me dirigía después de 3 años. Me apoyé firmemente contra la pared, buscando algo de seguridad. Muy adorable. Luis soltó una risa leve, de significado incierto, y se alejó llevando al niño con naturalidad. En medio del caos, miré su espalda fugazmente. El niño, con la barbilla apoyada en el hombro de Luis, me miraba con inocencia. Sus ojos sonreían, curvados. Fue como si algo golpeara mi corazón. La tensión extrema me causó espasmos estomacales. Corrí al baño y vomité desesperadamente en el inodoro, hasta que no quedó ni una gota de agua. Mi corazón todavía no se calmaba. Me tranquilicé a mí mismo, ansioso. Luis ya tenía un hijo. Se había casado y tenido un hijo en secreto. Y también me había dejado ir con tanta indiferencia. Probablemente ya no me atraparía de nuevo. 3. Pero durante 2 noches enteras en casa, di vueltas en la cama sin poder dormir. Al final, le envié un mensaje a mi jefe renunciando, empacé mis cosas y decidí irme de allí. Bajando las escaleras con mi maleta, un coche negro estaba estacionado frente a la puerta. La expresión impasible de Luis me hizo retroceder al rellano. Javier, no respondí. Hay algo en lo que necesito tu ayuda. No creo que haya nada en lo que yo pueda ayudarlo. La ventanilla bajó por completo y entonces pude ver claramente al pequeño en sus brazos. Esa carita que inexplicablemente había estado apareciendo en mi mente estos 2 días. Ahora estaba arrugada, adormilada y enfermiza, pareciendo muy incómodo. Mi corazón se apretó, guiado por una emoción muy extraña. Me acerqué por primera vez activamente al demonio que temía. Él, ¿qué le pasa? Está enfermo, por una deficiencia crónica de feromonas de su padre Omega. No podía apartar la mirada de ese rostro, solo pensaba en lo desvalido que parecía. ¿Pero por qué viniste a buscarme a mí? Luis alzó la mirada hacia mí, y su tono de voz ligero lanzó una bomba. Porque es nuestro hijo. 4. Incluso cuando ya estaba acostado en la cama con el niño en brazos, no podía reponerme de esas palabras. Nuestro hijo. Los 4 años con Luis dieron vueltas en mi mente. Estaba seguro de no haber estado embarazado ni dado a luz antes. Las feromonas fluían suavemente en el aire. Él dormía profundamente, incluso las cejas fruncidas se relajaban,
pareciendo mucho más cómodo. Su mejilla pequeña presionaba contra mi pecho, y sus deditos aún agarraban firmemente mi índice. Aquella suavidad impactó mi corazón, dejándolo cálido y dolorido a la vez. Hasta altas horas de la noche salí de la habitación, mi corazón lleno de ternura se heló por completo al ver a Luis. ¿Por qué dices que es nuestro hijo? Él se acercó a mí, tomó mi mano y la presionó contra su vientre bajo. Al notar algo extraño, levanté su camisa. Finalmente confirmé que lo que tocaba era de hecho una cicatriz. Aquella cintura estrecha, la piel blanca como porcelana, algunas estrías rojas tenues como grietas en el hielo sobre la cerámica, entrelazadas con las venas azuladas en su vientre, hermosas como una obra de arte. Sus feromonas dominantes me envolvieron, cayendo de nuevo en su círculo de control. Fue de aquí de donde lo sacaron. En sus huesos fluye la sangre de ambos. Es tu hijo biológico. Me quedé mudo, enloquecido por su locura, retrocediendo a tropezones hasta chocar contra el marco de la puerta. Estás completamente loco. La cavidad reproductiva de un alfa está completamente atrofiada. Si el niño la rompía, podrías haber muerto. Él me miró fijamente, y después de que terminé, soltó una risa burlona. ¿Estabas preocupado por si moría? No, no es eso, estaba demasiado confuso. Como pudiste, a mis espaldas, ocultándomelo. Como pudiste, como no podría, solo era dejar un recuerdo para mí mismo. Cuando quisiste irte, no te dejé ir. Ahora, si quieres irte, también te dejaré ir. 5. Jadeaba, incapaz de decir una palabra. El aire se volvió tenso cuando de repente se escuchó un llanto desde la habitación de al lado. Débil, como el gemido lastimero de una pequeña bestia. Me preocupé de inmediato, queriendo ir, pero Luis me agarró de la muñeca, a punto de rompérmela. Suéltame. ¿No oyes llorar al niño? Su habitación está a oscuras, ¿está solo? La expresión de Luis permaneció impasible. Estaba tan desesperado que intenté golpearlo, pero él sujetó mi puño con fuerza. Me agarró del cabello y me empujó sobre la cama. Su tono era extremadamente calmado, pero como una serpiente mostrando sus colmillos. Lo sacaron a los 7 meses, pasó varios meses en la incubadora. Después, por la falta de feromonas paternas omega, se enfermaba a menudo a tan temprana edad. Los médicos le ponían suero intravenoso. Sus vasos sanguíneos eran demasiado finos, solo podían pincharlo en el cuero cabelludo y el empeine. Sentía dolor, lloraba hasta casi asfixiarse. Recordé esa imagen, pensé en ese niño pequeño y frágil, y no pude evitar llorar. Pero tiene buen carácter, probablemente lo heredó de ti. Desde muy pequeño es muy cariñoso, sonriente, alegre. Su primera palabra fue papá. Cuando siente dolor o miedo, busca a su papá constantemente. Sus palabras, extremadamente frías, mezcladas con el llanto cada vez más fuerte del niño, me hicieron sentir un dolor en el corazón que quería morir, luchando desesperadamente. Suéltame, te lo ruego, déjame ir a verlo. Javier, no deberías rogarme así. Sus ojos oscuros y espesos como tinta me miraban fijamente, ya no tan brutales y violentos como antes, pero me envolvían aún más, haciéndome más difícil respirar. Agarré su cuello, las lágrimas caían sin cesar, y finalmente levanté la cara para besar sus labios. 6. Los dos entramos juntos a la habitación. Vi a ese niño pequeño sentado en la esponjosa cama, llorando con la cara enrojecida. Corrí hacia él y lo levanté. Tenía hipo, estaba ansioso y angustiado, sin saber cómo calmarlo. Hasta que Luis se acercó, tomó al niño de mis brazos y lentamente le dio palmaditas en la espalda. Papá. Sí, duérmete. Sus pestañas aún tenían lágrimas, abrió los ojos y, desde el hombro de Luis, me extendió la mano. Rápidamente le alcancé mi mano, y él la agarró fuerte, sin soltarla. Un lugar en mi corazón de repente se derrumbó. Luis y yo nos acostamos en la cama acompañándolo. Él dormía entre nosotros y volvió a dormirse profundamente. En el aire, las feromonas de rosa y eucalipto azul se entrelazaban. Luis levantó la mirada hacia mí, de repente enganchó mi nuca y me dio un beso profundo. Su lengua abrió mis labios, entrelazándose, invadiendo. Desesperado como alguien muriendo de sed en el desierto. Sus dedos recorrieron mi mejilla y cuello, bajando. Estaba tan besado que casi me ahogaba. Aparté la cara, jadeando. No aquí. 7. Al otro lado de la pared, el niño dormía. Luis me presionó en el baño, en la cama, frente a la ventana, torturándome hasta la muerte. El agua fluía a raudales. En mis recuerdos, Luis siempre decía muchas palabras desagradables, pero hoy estaba excepcionalmente callado, solo tomando. Javier, tu cuerpo es más honesto que tú. Recordé innumerables madrugadas, las sábanas húmedas después de despertar de sueños, la desesperación por este cuerpo que sentía placer bajo su agresor. Él nunca se había preocupado por los sentimientos de nadie. Su arrogante cabeza nunca había mirado a los demás de igual a igual. Y cuando el deseo llegó a su punto máximo, él me abrazó con fuerza, su corazón latiendo contra mi pecho. Pero de repente me hizo una pregunta. ¿Ha habido aunque sea un poco, por mí? No solo por el niño. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi mente estaba clara. Recordé la cicatriz en el vientre de Luis.
pero me negué a enfrentar aquel pequeño rastro de compasión en mí, negué con la cabeza. No, sus manos de nudillos marcados se cerraron alrededor de mi garganta. Me asfixié hasta que mis pupilas se contrajeron. Un dolor espasmódico en mi vientre bajo, algo me quemaba. El deseo sexual retrocedió lentamente, Luis soltó su mano y pude seguir con vida. Javier, realmente debería matarte. Pero no pudo hacerlo hace 3 años, y en los años venideros, ya nunca podría. 8. Cuando se llevó a Tito para dejar esta ciudad y regresar a casa, Tito no dejaba de llorar y hacer rabietas. Quería abrazarlo, pero Luis simplemente lo agarró por la ropa. Me enfadé y me preocupé. No seas tan bruto, lo vas a asustar. Luis me miró fijamente, en silencio, haciéndome sentir intranquilo. Un niño que no recibe el amor de su padre es así de lamentable. Sabía demasiado bien dónde estaba mi punto débil. Lo que yo nunca había recibido. ¿Cómo podría permitir que mi propia carne y sangre probara esa carencia? Déjame abrazarlo una vez más. No es necesario, esta vez solo fue un accidente. En el futuro no volverán a verse. Si es así, tampoco hay necesidad de dejar ningún recuerdo. Sus palabras eran cortantes y decisivas, e incluso su partida fue igual de abrupta. Ah, sí, Javier. Se volvió, mostrando la cara de Tito llena de lágrimas. El niño se llama Luis. Tito, retorno tardío. Su abrigo se movía con sus pasos al alejarse. Yo, como si me hubieran drenado todas las fuerzas, me apoyé contra el marco de la puerta. Ya no me dejaba heridas brutales y difíciles de sanar. Simplemente, con tanta facilidad, se llevó consigo algún lugar dentro de mi corazón. 9. Dando vueltas y más vueltas, finalmente regresé a la ciudad, este lugar de tristes recuerdos. Temía que Tito volviera a enfermar por falta de mis feromonas. Si en ese momento yo no estuviera a su lado, lo pasaría muy mal, no podía soportarlo. Alquilé un piso, busqué trabajo. Parecía que Luis realmente me había dejado ir así, sin más. El primer conocido que encontré al regresar fue Fernando, mi ex prometido. Hace 3 años, cuando escapé de Luis, me puse en contacto con él. Pero para entonces él ya tenía una nueva familia. Nos encontramos brevemente en un banquete. Él, avergonzado, evitaba mi mirada. Lo siento, en aquel momento era algo tan lejano, solo recordaba nuestros hermosos años universitarios, cuando en la ceremonia de graduación me regaló un anillo de compromiso. Decía que me amaba, que me daría el hogar que siempre había anhelado. Más tarde, lo acompañé a un evento de trabajo, y en aquella cena conocí a Luis por primera vez. Negué con la cabeza. Todo pasó, tampoco te guardo rencor. Conocía los métodos de Luis, gente común como nosotros no podía oponerse. Fernando bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Fue mi error, pero en ese momento mi empresa acababa de empezar, tenía mucha presión, y además vi que él realmente te quería. Mis pupilas se contrajeron, de repente me di cuenta de algo. ¿Él no te amenazó? No, solo me dio un fondo para sobrellevar la situación. Javier, lo siento, debes entender que en ese momento también lo pasé muy mal. ¿Yo? No pasa nada, no importa, dejémoslo así. Tambaleándome, entré en el patio, y de repente un dolor punzante en el estómago. El dolor me hizo agacharme, cubriendo mi rostro lloroso. Había imaginado que Fernando me buscaba desesperadamente. También había imaginado que, por enfrentarse a Luis por mí y ser amenazado y vengado por él, finalmente tuviera que soltarme. Cuando Luis me arrastró al infierno, lo único en lo que podía pensar era que no quería traicionar a mi amor. 4 años eran demasiado largos, no le guardaba rencor por no poder esperarme. Al menos, alguna vez había recibido un amor muy escaso, muy preciado. Pero al final, la verdad resultó ser esta. Había sido abandonado tan ligeramente. 10. Alguien se detuvo frente a mí, mirándome desde arriba. Olfateé el aroma a eucalipto azul. Levanté la cabeza aturdido, y alguien me levantó y me envolvió en sus brazos. Me abrazó fuerte, haciéndome sentir dolor. En ese momento surgió una sensación de pertenencia muy extraña, como una mariposa errante posándose en una rama. ¿Cómo se siente conocer la verdad? Me quedé mudo, sin palabras. Javier, ¿cuándo entenderás que la persona que más te ama en este mundo soy solo yo? Me sentí confundido, pero me hiciste sufrir. Su voz era persuasiva. Por mucho que intentara retenerte sin éxito, ¿crees que yo no sufría? Pero por muy doloroso que sea, sigue siendo amor. El tipo de amor que puedes tener para siempre. Mis pupilas temblaron. En ese momento, realmente sentí una inexplicable emoción. Hasta que mi mirada se posó en un insecto luchando desesperadamente en una telaraña. Y sin razón, sentí una profunda tristeza. 11. Seguí viviendo solo. El teléfono de casa nunca conseguía comunicar. Mamá y mi hermano parecían haber desaparecido así en el mundo. Extrañaba a Tito, pero no me atrevía a verlo. Seguía, teniendo miedo de que Luis perdiera el control. Hasta que un día, mientras cortaba verduras, las noticias de la televisión interrumpieron de repente la programación. El nieto del líder de la alianza, Luis E.L.M., ingresado en el hospital por enfermedad, en estado crítico.
El cuchillo en mi mano perdió el control, la sangre salpicó por todas partes, ni siquiera pude percibir ese dolor. Agarré mi teléfono desesperado y llamé a Luis. ¿Cómo está Tito? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Él me envió la ubicación. Cuando llegué al hospital, él estaba esperando frente a la puerta de la habitación. ¿Qué enfermedad tiene Tito? ¿Cómo está ahora? Su mirada recorrió mi cuerpo. Agarró mi muñeca y le dijo a la persona a su lado. Llama a un médico para que le vende. Sí, yo, ansioso, quería entrar en la habitación. Déjame verlo. ¿Por qué? Su pregunta me dejó desconcertado. ¿Qué? Si quieres cortar toda relación conmigo, entonces este niño tampoco tiene nada que ver contigo. ¿Por qué iba a dejarte verlo? Está enfermo, necesita mis feromonas. Sin ellas no se morirá por ahora, solo lo pasará muy mal. En ese momento, la ira venció todo el miedo que sentía hacia Luis. Agarré su cuello y grité enfurecido. ¿Eres humano? Tú fuiste quien por tu cuenta decidió traerlo a este mundo. ¿También es tu hijo? La mirada de Luis se pegó a mi rostro, y esbozó una sonrisa leve. Sí, pero, Javier, lo que amo nunca ha sido el niño. Una sensación de impotencia me aplastó como una montaña. De repente estaba tan cansado que ni siquiera podía levantar un dedo. Di 2 pasos hacia adelante y apoyé suavemente la barbilla en el hombro de Luis. Sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente. Solo entonces me abrazó con fuerza. Déjame entrar. Él permaneció impasible, bajó la cabeza y besó una parte expuesta de mi cuello. Luis. Lo abracé por su delgada cintura, sintiendo que su respiración se alteró por un momento. Al hablar de nuevo, su voz contenía una emoción indescriptible. Llámame otra vez. Luis. 12. Acompañé a Tito durante 2 días, en esa misma cama de hospital, abrazándolo, vigilando su sueño. Mis feromonas fluían suavemente. Ocasionalmente despertaba y me sonreía con los ojos curvados. Me llamaba, papi. Luego tomaba mi mano y la ponía sobre su mejilla, diciendo, toca. No entendía por qué existía en el mundo una criatura tan pequeña, de la que no podía desprenderme, que no podía abandonar. Luis también se quedó en el hospital todo el tiempo. Entró con una sopa que había preparado la empleada doméstica, se sentó al borde de la cama y la sopló. La primera cucharada se la acercó a mis labios. Me sorprendí, recordando aquellos 4 años pasados con Luis. A él le gustaba mucho alimentarme. Él daba de comer lentamente, y yo comía despacio. En esos momentos no había deseo ni peleas. Ocasionalmente, con la buena luz del día, el atardecer caía sobre él, disipando la oscuridad y la pesadez. En algún momento de distracción, también sentía un destello de ternura. Aparté la cara. Alimenta a Tito primero. Luis no cedió. Tú eres más importante que él, abre la boca. 13. La enfermedad de Tito no era tan grave como decían los medios. Después de unos días le dieron el alta, pero el médico aún recomendó que lo acompañara un tiempo más. Así que, finalmente, volví al lugar del que una vez intenté escapar desesperadamente. En la villa habían cambiado las alfombras por unas más gruesas, todas las esquinas de los muebles estaban acolchadas. Entre el personal de cuidado habían añadido varias niñeras profesionales. De repente tuve un pensamiento. ¿Realmente no amas a Tito? Luis dejó al niño en el suelo, su tono era muy indiferente. Quizás un poco. Después de todo, en su cuerpo fluye la mitad de tu sangre. Miré el perfil siempre frío de Luis. Mi mente se estremeció, recordando sin razón sus palabras. Por muy doloroso que sea, sigue siendo amor. 14. Tito era muy cariñoso, se apegaba a mí y también a Luis. Observaba a la pequeña criatura sentada en la alfombra jugando con sus juguetes. Ocasionalmente me parecía increíble. Ese era mi hijo, el hijo de Javier. Era Luis quien lo había concebido y dado a luz por nosotros. Cada vez que pensaba en eso, mi alma y cuerpo se estremecían. Gateaba hasta mis pies, tomaba el osito de peluche al que le había quitado la ropa. Papi, papá, mira. Entendí lo que quería decir. ¿Quieres que papá también lo vea, verdad? Asintió con fuerza. No tuve más remedio que entregárselo a la niñera, levantarme e ir a buscar a Luis. Su sala de colecciones, nadie más podía entrar. Pero yo sí podía. Allí dentro no entraba la luz del sol, las lámparas nunca lograban traer calidez. Dentro de las vitrinas de cristal, se exhibían varios especímenes y colecciones. Alcé la vista y descubrí la flor que le regalé hace 6 años, preservada hasta ahora. En el centro del amplio espacio, había un cilindro de cristal adicional, lleno de un líquido verde azulado. Bajo la luz blanca y pálida, parecía especialmente frío y siniestro. En el aire flotaba un ligero olor a formol, haciendo pensar en cadáveres pálidos y flotantes de películas de terror. ¿Me buscabas? La voz fría de Luis sonó de repente detrás de mí, haciéndome estremecer. Tito te busca. No se apresuró a irse, tomó mi mano y la presionó contra el frío cristal. ¿Te gusta? No. Apoyó la barbilla en el hueco de mi hombro. Pero a mí sí me gusta. Poner lo que más me gusta aquí dentro. Así estará conmigo para siempre. ¿Tiemblas tanto? ¿De qué tienes miedo? Sabía que Luis, ese loco, realmente era capaz de hacerlo. Este cilindro de cristal frente a mí realmente podía ser mi destino.
Él rió suavemente y deslizó su mano bajo mi ropa. No me atreví a resistirme ni a moverme. Mi rostro y pecho se pegaron al cristal frío. Esta vez, su invasión pareció tierna y placentera, arrastrándome para caer en un abismo de miedo y deleite. Agarró mi barbilla, el beso entre nuestros labios me hizo sentir un poco de tranquilidad. Busqué activamente la fuente de calor, él, emocionado, me abrazó con fuerza. Javier, desde que era pequeño, todo lo que he querido, lo he conseguido. En ese entonces pude haberte encerrado aquí. Nuestros rostros se reflejaban en el cilindro de cristal lleno de líquido, pero sabía que tendrías frío. Aún quería abrazarte, sentirte, verte sonreír. De repente, me cubrí el vientre abultado y grité de dolor. Suave, más suave. Así que, Javier, estoy amándote en contra de mi propia naturaleza. ¿Era amor? No lograba aclararlo. Después de todo, el amor en mi vida empobrecida parecía tan escaso y extraño. Solo sentía una abrumadora contradicción y confusión. ¿Debía odiar que su amor arruinara mi vida ordinaria? ¿O debía agradecer que su amor salvara mi vida y creara a mi Tito? No lo sabía. 15. La salud de Tito mejoró mucho. Mientras lo veía sonriente en el césped, siguiendo al jardinero y recogiendo flores, sonó mi teléfono. Un número desconocido, del otro lado solo se escuchó un hola. Una alegría instantánea inundó todo mi ser. Mis manos temblaban un poco al sostener el teléfono. Mamá, cariño, mamá ha vuelto, ¿podemos vernos? Inmediatamente me puse el abrigo y salí corriendo. Esa prisión que antes siempre me encerraba, en algún momento se había vuelto indulgente. Abrí la puerta principal fácilmente, y algo me hizo volver la vista. Vi a Luis parado en el balcón. Mi movimiento se detuvo por un instante, la inercia dejada en mi cuerpo me ataba, hasta que él esbozó una sonrisa, permitiéndome irme. Mis pasos se volvieron ligeros. 16. El cabello de mamá tenía hebras de nieve. Demasiados años de separación hicieron que mi deseo de acercarme no supiera cómo actuar. Mamá, ¿has estado bien estos años? ¿Y tu hermano? ¿Está bien? Les llamé muchas veces. Volví a nuestra casa, pero los vecinos dijeron que se mudaron hace mucho tiempo. Su mirada se volvió evasiva, bajó la cabeza y se frotó los dedos. Yo estoy bien, pero tu hermano no tanto. ¿Qué le pasa? Me preocupé. ¿Está enfermo? No, es que tu hermano, vaciló un rato, luego suspiró. Estos últimos años se ha enviciado con el juego. Recientemente perdió mucho dinero. Dicen que si no devuelve el dinero pronto, le cortarán las manos y los pies. Mi corazón se hundió, apreté los labios y no respondí. ¿Ese señor Luis no es muy rico? ¿Podrías intentar ayudar a tu hermano de alguna manera? Después de todo, también es tu hermano de sangre. ¿Quieres que le pida dinero a Luis? Quizás mi tono repentinamente frío la incomodó. Siempre, desde pequeño, yo había sido el niño más obediente y sumiso de la familia. Me esforzaba por complacer, ayudaba activamente, solo pedía un poco de amor. Porque desde pequeña me decía que si no fuera un omega inútil, mi padre no nos habría despreciado tanto a mamá y a mí, no habría tenido una aventura, nuestra familia no habría pasado tantas dificultades. Más tarde, ella se volvió a casar, tuvo a mi hermano, y yo sobraba aún más. Ya no podía recordar en absoluto cómo se sentía el amor de una madre. Dijo, el señor Luis es tan rico, si pides un poco seguro que te lo da. Al fin y al cabo, en ese entonces él también. El dolor que evitaba mencionar era sacado a relucir tan a la ligera. Me desmayé en casa y desperté en la cama de Luis. En realidad, siempre lo había entendido, solo que, siempre albergaba esperanzas. Sí, si tu hermano no hubiera tenido problemas, ¿habrías vuelto a buscarme? ¿Lo habrías hecho? Ella murmuró sin decir nada. Respiré hondo, las lágrimas rodaron sin parar. Mamá, yo también soy tu hijo. Soy tu primer hijo. ¿Cómo pudiste tratarme así? Ella me miró, su enojo desapareció, se volvió algo desconcertada. Lo siento, cariño, todo fue culpa de mamá. Pero tu hermano realmente no puede esperar más, te lo ruego. Ya no podía escuchar nada, solo sentía un dolor sordo en el pecho. La tarde en que salí de la cafetería era fría hasta los huesos. Parado bajo la luz de la farola, me sentía perdido. Casi 30 años de vida, buscando desesperadamente ese poquito de amor. En realidad, nunca había existido. El cielo es grande, la tierra es grande, pero no tengo un lugar al que regresar. Sonó el teléfono, lo atendí atontado. Del otro lado, una voz clara me llamaba. Papi. Me quedé paralizado, las lágrimas cayeron de repente. Luis tomó el teléfono, esa voz fría ahora sonaba con un atisbo de calidez. Dijo, Javier, ¿aún no vuelves a casa? 17. Se acercaba el cumpleaños de Tito, así que me quedé. Su cumpleaños no fue algo grandioso, solo una sencilla cena familiar. Parado en el balcón del segundo piso, observaba a las niñeras jugar con Tito en el césped con varitas mágicas luminosas. Luis se acercó cubierto con una manta, envolviéndome también desde atrás. Apoyó la barbilla en el hueco de mi hombro, perezosamente besando mi cuello. Las rosas trepadoras en la ventana se mecían con la brisa nocturna. De repente, Luis me preguntó, Javier,
¿Te sientes feliz? En este momento, miré la sonrisa de Tito, que nos llamaba levantando la cara. Papi. Finalmente, decidí ser honesto. Feliz, sin expresión, sacó un anillo y mientras mi corazón aceleraba repentinamente, lo acercó lentamente a mi dedo, como si anunciara que quería congelar este momento para siempre. Iba a ser agarrado fuertemente por él. El sonido de los fuegos artificiales explotando me hizo recuperar la lucidez instantáneamente, dándome cuenta de que esto era un sueño ilusorio tejido por Luis. Retiré la mano con pánico, encontrándome con los ojos oscuros y profundos de Luis. Yo, apenas comencé a hablar, fue interrumpido por su beso, extremadamente feroz, un saqueo total. Me arrastró a la habitación, en la cama nunca supo contenerse ni ser tierno. Lo empujé, temblando de las piernas, toqué su vientre, encontré esa cicatriz y por un segundo me quedé absorto. Él extendió la mano para tocarme, sintiendo una mano húmeda y pegajosa. Bajó la cabeza para besarme los labios. Javier, tu cuerpo siempre es más fácil de complacer que tu corazón. ¿Qué tengo que hacer para que estés satisfecho? Mi medio rostro enterrado en la almohada, jadeando fuertemente, también me sentía confundido por la pregunta. Un breve silencio, él soltó una risa burlona. Bueno, no importa. 18. Después de que Tito se recuperó por completo, decidí irme de allí por un tiempo. No había pensado bien cómo tratar con Luis. La gente siempre teme a las cosas peligrosas. Antes de irme, planeaba llevar a Tito al templo. Le había pedido un amuleto de protección. Ese templo era muy espiritual, quería llevarlo a agradecer y cumplir mi promesa. Luis no me lo impidió, solo puso una mano sobre los ojos de Tito y dejó un beso en mis labios. Muy suave, lo que hizo que no quisiera evitarlo. Llevé a Tito al abad y pedí otro amuleto. El abad dijo, el pequeño es una persona bendecida. Mientras regresaba al estacionamiento cargando a Tito, lo acariciaba sonriendo. Nuestro Tito es el más bendecido, ¿verdad? Él sonrió con los ojos curvados. Lo senté en la silla infantil, apenas subí al auto, lo vi levantar su osito en el asiento trasero y decirme, de papá. Papá se lo compró a Tito, ¿verdad? Ajá. Giré para prepararme para arrancar, pero el auto, de manera extraña, no encendía. Intenté varias veces más, pero seguía sin respuesta. Tito, espera un momentito, ¿sí? Él asintió obedientemente. Apenas bajé del auto, alguien me sujetó desde atrás. Una toalla con un olor penetrante me cubrió la boca. Luché intensa y desesperadamente varias veces antes de perder el conocimiento. 19. Cuando desperté, estaba atado en el asiento trasero del auto. Tito también estaba atado y no dejaba de llorar. Desesperado, usé la cabeza para acariciar su carita. Miré hacia el asiento delantero y no esperaba que quien me hubiera secuestrado fuera él. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? Realmente había pasado mucho, 7 años. En mi memoria, mi hermano todavía estaba en la escuela, pero ahora era un adulto, sin rastro del adolescente que fue. Leo, ¿quieres dinero? Si quieres dinero, puedo pedirle a Luis que te dé dinero ahora mismo. Solo suéltanos a mí y al niño. Él soltó una risa fría. ¿Soltarte? Si no hubiera llegado a esto, ¿me habrías dado dinero? Estás con alguien tan rico y ni siquiera te dignas a ayudar a tu propio hermano. Mamá tenía razón, tú no eres de la familia, no estás en la misma sintonía que nosotros. Estaba muerto de miedo. Realmente te daré el dinero, el niño es muy pequeño, por favor no lo lastimes. Ya veremos cuándo tenga el dinero. El auto subía por la carretera de montaña, cada vez más desolada. Protegía cuidadosamente a Tito, consolándolo en voz baja. No tengas miedo, papá vendrá pronto. Al oír esto, Leo soltó un resoplido de desprecio, su tono desprendía una locura desenfrenada. Mamá decía que no valías nada, pero terminaste con alguien rico y poderoso, hasta le diste un hijo. Javier, siento que mi vida no tiene sentido, verte vivir también me da asco. Mientras hablaba, de repente su expresión cambió y giró bruscamente el volante. Me golpeé la cabeza hasta marearme. Maldición. Miré con esfuerzo por el espejo retrovisor, al igual que Leo, vi un auto negro acercándose por detrás. Leo pisó el acelerador a fondo, pero la distancia se acortaba cada vez más. De repente, un camión apareció en dirección contraria. Leo giró el volante, el auto que lo seguía se puso a su lado, giró y lo golpeó con fuerza contra la pared rocosa a un costado. El gran impacto, yo protegiendo desesperadamente a Tito. Golpeado hasta ver todo negro, un dolor intenso me invadió y perdí el conocimiento. 20. Cuando desperté, me encontré siendo cargado por Luis, su rostro frío. Estaba tan mareado que no podía mantenerme en pie, pero le di palmaditas para que me soltara. Su rostro tenía sangre, en sus brazos y nudillos había heridas por romper la ventana a la fuerza, cortado por los cristales. Abrí mucho los ojos, aún empañados, y vi el auto que conducía Leo. La parte delantera estaba destrozada, la carrocería deformada por el choque del auto de Luis. Empezaba a salir humo blanco, el aire se distorsionaba por el calor, presagio de una explosión e incendio inminentes. ¿Dónde está Tito? Tito sigue en el auto. ¿Tito?
Tropecé y quise correr hacia allá, pero Luis me agarró la muñeca con fuerza. Es peligroso, dijo. Estaba tan desesperado que quería zafarme, pero esas manos como tenazas me sujetaban. La sangre de su mano fluía hacia la mía. Suéltame, vete, Javier, resistirse no sirve de nada. Su tono siempre fue calmado. No pude sostenerme, caí de rodillas en el suelo, mirándolo. En ese segundo, de repente sentí un escalofrío en todo el cuerpo. 7 años, había estado enredado con él durante 7 años, pero aún no entendía por qué una persona podía ser así, fría, loca, obsesiva hasta el punto de que, para obtener lo que quería, no dudaba en pagar cualquier precio. Jadeaba fuertemente, sin demora alguna. Luis, te amo. Él me miró, impasible, como un dios salvaje e indiferente. Te digo que te amo, es suficiente. ¿Y entonces? Entonces me quedaré, no me iré de nuevo, criaré a Tito contigo. ¿De buena gana? Me confirmó. De buena gana, ya estaba desesperado, con el rostro lleno de lágrimas. Luis, rápido, ve a salvarlo, es nuestro hijo. Soltó mi mano, arrodillado vi sus pasos apresurados al alejarse, regresando a mi lado con Tito sano y salvo. Había sangre en la cara de Tito, asustado, lo toqué desesperadamente. Luis solo dijo, él está bien, esa es mi sangre. Después de escapar del peligro, abracé a Tito con fuerza, sin poder respirar. Él me ayudó a levantarme. Llévalo y aléjate. Leo también despertó, la puerta no se abría, estaba completamente atascada. Cargando a Tito, me alejé tambaleándome y vi a lo lejos que ya llegaba la caravana de la familia Luis. En la curva, protegí al niño en mis brazos y miré hacia atrás. Vi a Leo luchando desesperadamente dentro del auto, gritando. Luis sacó un encendedor, la llama bailaba en sus largos dedos. Lo lanzó casualmente. Los gritos fueron devorados por las llamas que estallaron. Luis, cubierto de sangre, como un demonio, salió del infierno, vino al mundo, vino a mi lado. Su emoción siempre calmada mostró una grieta cuando no pudo evitar besarme profundamente. En ese momento, sentí un destello, del miedo que pertenecía a Luis. Él bajó la mirada, fijándose en mi rostro. Javier, esta es la última vez. No permitiré que sufras ningún daño más. 21. A Tito no le pasó nada. Me quedé junto a él toda la noche mientras dormía. El médico que vino a la casa de Luis para cuidarnos, como siempre, era Andrés. Al verlo, de repente entendí lo ridículos que habían sido mis 3 años de lucha. Resulta que, dando vueltas y más vueltas, siempre había permanecido aquí. Luis, nunca había pensado en dejarme ir. Mientras el doctor Andrés examinaba a Tito, de repente pregunté, fue difícil, ¿verdad? En ese entonces, el doctor Andrés entendió a lo que me refería. Con un tono emotivo, dijo, sí, fracasamos muchas veces, porque el cuerpo de un alfa simplemente no es apto para el embarazo. La reacción natural de rechazo es muy severa. Antes del pequeño Luis hubo uno, de 3 meses, que dejó de desarrollarse. Tuvimos que extraerlo y empezar de nuevo. Tito tenía 7 meses. Sí, en ese momento era muy peligroso. El señor Luis no permitía que lo sacáramos antes, temía que no sobreviviera. Así que esperamos hasta los 7 meses. En ese entonces, si hubiéramos esperado unas horas más, el señor Luis también habría muerto. Me pareció absurdo, y finalmente entendí que Luis, este hombre, era cruel conmigo, cruel con Tito, y cruel consigo mismo. Entró a la habitación y nos miró, su brazo todavía envuelto en un vendaje, con manchas de sangre. El doctor Andrés se fue, y entonces él se acercó, me abrazó y jugó perezosamente con mis dedos. Sentí un agotamiento de haber luchado tanto y al final no haber logrado escapar. Simplemente dejé que todo el peso de mi cuerpo cayera sobre su pecho. Sentí que disfrutaba, curvando los labios en una sonrisa. Pasaste por 1000 peligros para salvar a este niño, ¿por qué no puedes amarlo un poco más? Ya sabes, lo que yo quería nunca fue el niño. Suspiré profundamente, viéndolo sacar aquel anillo y deslizarlo en mi dedo, lenta pero firmemente. Así que el polvo se asentaba, era una sensación tan ligera. 22. La niñera me entregó un amuleto de protección. Lo encontró en el bolsillo de la ropa de Luis. Dijo, el señor Luis no está en casa, no sé dónde guardar esto, se lo entrego a usted. Extendí la mano para tomarlo. Tenía mi nombre escrito. Era del mismo templo donde había pedido el amuleto de protección para Tito. Me quedé un momento absorto, pero finalmente lo puse bajo la almohada. Ese invierno, fue una rara gran nevada en la ciudad. Tito insistía en ir a jugar a la nieve. No tuve más remedio que pedirle a la niñera que trajera orejeras, gorros y lo abrigara bien para llevarlo a divertirse. Luis me detuvo, yo lo llevo afuera, hace mucho frío. Dicho esto, sin dejarme negarme, cargó al niño y abrió la puerta del jardín. En la nieve, los dos lentamente comenzaron a hacer un pequeño muñeco de nieve. El rostro de Luis, blanco como la porcelana, se enrojeció por el frío. Aunque su expresión era serena, era muy paciente acompañándolo. Cuando lograron algo, Tito emocionado me saludó con la mano, y Luis también me miró. Dos rostros hermosos. Sonreí un momento,
y de repente me di cuenta. Esos ojos de Tito que tanto me gustaban, en realidad se parecían mucho a los de Luis. Mi estado de ánimo se alteró un poco, el café caliente en mis manos tenía una temperatura perfecta. Aquel que me dijo que, por doloroso que sea, sigue siendo amor. En realidad, hacía mucho tiempo que no dejaba heridas en mi corazón. Nunca había tocado la forma del amor, así que no entendía. Muchas veces, al enfrentarme a Luis, ese segundo de distracción mía, ¿qué era? Dejé el café, tomé la bufanda del sofá y salí. Él no necesita bufanda, no tiene frío, dijo Luis. Extendí la mano y envolví el cuello y la mitad inferior del rostro de Luis con la bufanda. La persona agachada en el suelo se sorprendió, me miró desde abajo. Unos copos de nieve cayeron sobre sus largas pestañas, y se derritieron rápidamente con su sonrisa. Luis casi nunca sonreía, incluso me costaba buscar en mi memoria una imagen suya riendo abiertamente. Solo me quedé paralizado. Un Luis tierno, hermoso como una pintura. Se levantó y me envolvió dentro de su abrigo, haciendo que el pequeño agachado en el suelo se quejara, golpeando el muñeco de nieve que habían hecho juntos. Papá, juega. No le hizo caso, solo me abrazó con fuerza. El año que viene, veamos la nieve juntos también. ¿Sirve de algo que me niegue? No, rechazó rotundamente. Lo que llevaba en los huesos nunca había cambiado. Suspiré suavemente. Mis manos heladas se deslizaron bajo su ropa, originalmente quería helarlo un poco, pero accidentalmente toqué la cicatriz en su vientre. Por un momento, mis pensamientos se agolparon como la marea, sin poder entender si Luis realmente hubiera muerto en ese entonces, el resto de mi vida habría sido más feliz que ahora. Levanté la vista para mirar su rostro, recibiendo un beso suyo al inclinarse. Rozó mis labios, dejando una marca de dientes. Entre labios y dientes había calor, con un destello de dolor. No lograba entenderlo, así que lo dejé. Decidí vivir solo en un instante de felicidad. Luis, ¿qué? Miré esos ojos que me observaban, las emociones agitándose. El año que viene, veamos la nieve juntos también. Comenzando nuestro 8º año, sin más forcejeos, sin más torturas mutuas. El anillo en mi dedo a veces se sentía como una marca de pertenencia, otras veces como un grillete. Pero ya no intentaba quitármelo. Luis ya no me encerraba. Podía salir libremente, pero siempre sabía exactamente dónde estaba. Tito crecía día a día, cada vez más hablador, corriendo por la casa gritando, papi, papá. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré un cuaderno de bocetos debajo de una pila de libros. Las páginas estaban llenas de dibujos. Algunos eran míos, durmiendo, leyendo, mirando por la ventana. Otros eran de Tito, gateando, riendo, dormido. En la última página, había un dibujo de los 3 tomados de la mano, con una letra firme y decidida que decía, familia. Mis dedos temblaron ligeramente. Esa noche, mientras Luis se secaba el pelo después de bañarse, pregunté de manera casual, ¿cuándo aprendiste a dibujar? Él se detuvo, luego continuó frotándose el cabello con la toalla. Cuando estabas fuera esos 3 años. Necesitaba una forma de no volverme completamente loco. Me acerqué, tomé la toalla y comencé a secarle el cabello yo mismo. Él se quedó quieto, permitiéndolo. Luis, ¿alguna vez pensaste en dejarme ir de verdad? El aire se quietó por un momento. No, respondió sin dudar, pero pensé en dejarte vivir de la manera que quisieras, aunque fuera fuera de mi vista. ¿Y luego? Y luego descubrí que no podía. Giró, me miró, sus ojos, profundos como la noche, reflejaban mi imagen. Javier, soy egoísta. Prefiero tenerte sufriendo a mi lado que verte feliz lejos de mí. Al principio pensé que el tiempo curaría todo, que eventualmente te olvidaría o dejaría de importarme. Pero me equivoqué. Cada día que pasaba, te deseaba más. Así que ideé un plan. Utilicé tu esperma, me sometí a esos procedimientos. Si moría, al menos tendría una parte tuya conmigo. Si sobrevivía, tendría la mejor razón para hacerte volver. Sus palabras eran frías, calculadoras, pero en sus ojos ardía un fuego que casi me consumía. ¿Ves? Siempre gano. Dejé la toalla a un lado, apoyé mi frente contra la suya. ¿No te da miedo? Que algún día me canse de todo esto y... Ya lo he considerado, interrumpió. Si ese día llega, entonces los 3 iremos juntos. En vida o en muerte, no nos separaremos. Debía sentirme aterrado. Debía huir. Pero en ese momento, solo sentí una calma extraña. Como si finalmente hubiera visto el abismo por completo, y en lugar de caer, hubiera encontrado el fondo. Eres un loco, susurré. Sí, asintió, besando la comisura de mis labios. Y tú eres mi locura. El amuleto de protección bajo mi almohada seguía allí. A veces lo sacaba y lo miraba. Un día, Tito lo encontró. Papi, ¿qué es esto? Es algo que papá llevaba consigo para protegerse. ¿Para que papá esté seguro? Sí. Él lo sostuvo cuidadosamente con sus pequeñas manos, luego corrió hacia Luis. Papá, ¿para qué estés seguro? Luis lo miró, luego me miró a mí. Algo suave brilló en sus ojos. Gracias, dijo, aunque no estaba claro a quién se lo decía. El invierno volvió,
y con el otra nevada. Cumpliendo mi palabra, salimos los tres al jardín. Tito, ahora un poco más grande, intentaba hacer bolas de nieve pero terminaba más mojado que otra cosa. Luis y yo estábamos de pie bajo el pórtico, viéndolo jugar. ¿Recuerdas lo que dijiste el año pasado? Preguntó Luis de repente. ¿El qué? Que el año siguiente veríamos la nieve juntos. Sí, ¿y el próximo año? También. ¿Y el siguiente? Sonreí, mirando a Tito que corría feliz, sus mejillas rojas por el frío. Luis, si sigues preguntando así, tendré que prometerte cada año por el resto de mi vida. Él me tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los míos. El anillo en mi dedo presionó contra el suyo. Esa era la idea. El viento sopló, levantando una polvareda de nieve. Tito gritó de alegría, apuntando hacia el cielo. Papi, papá, mirad. Un pájaro solitario volaba contra el viento, sus alas desplegadas, avanzando con dificultad pero sin detenerse. Luis apretó mi mano. Javier, esto es suficiente para mí. Lo miré. Los copos de nieve se posaban en sus pestañas, en sus hombros. En ese momento, no parecía el demonio de mis pesadillas, ni el verdugo de mis días de cautiverio. Era solo un hombre que me amaba con una intensidad aterradora, pero que también, en sus propios términos torcidos, había construido esto. Un hogar, una familia, una vida, para mí también, dije, y por primera vez, no fueron solo palabras para apaciguarlo o para proteger a Tito. Eran verdad. Tal vez el amor no siempre llega en la forma que esperamos. A veces llega como una tormenta, arrasando con todo a su paso. A veces como un invierno largo y frío. Pero incluso en el invierno más frío, hay momentos de calidez. Un fuego en la chimenea, una taza de té caliente, una bufanda compartida. Y a veces, si tienes suerte, encuentras a alguien dispuesto a pasar todos los inviernos contigo, sin importar lo fríos que sean. Luis levantó mi mano con la suya, besando el anillo en mi dedo. Para siempre, entonces, para siempre, confirmé. Y en el jardín cubierto de nieve, con nuestro hijo riendo ante nosotros, por primera vez en 8 años, sentí que tal vez, solo tal vez, para siempre no sería una maldición, sino una promesa. Una promesa hecha entre un hombre que no sabía amar de otra manera y otro que había olvidado cómo ser amado. Una promesa que, de alguna manera, contra todo pronóstico, habíamos logrado cumplir. Fin.